En este ejercicio vamos a trabajar con una variable continua en la que los valores nos vienen dados por intervalos, un intervalo de 0 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7 y de 7 a 10, y las frecuencias relativas a esos intervalos. Pues la frecuencia en el intervalo de 0 a 2 es 1, de 2 a 3 es 4, etc. Para esta tabla vamos a calcular para esta variable su media, varianza, desviación típica, recorrido, moda, mediana y cuartil 1. Para eso, lo primero de todo, pues bueno, de cara a calcular la media, varianza y desviación típica, necesitaremos las multiplicaciones de la x por la f, de la x al cuadrado por la f y la frecuencia absoluta acumulada para calcular también la mediana y el cuartil. El problema es que al ser una variable continua no podemos multiplicar los intervalos por sus frecuencias. Por lo tanto, calculamos primero la marca, el punto medio de cada intervalo, que la calculamos para cada intervalo haciendo la suma de los extremos y dividiendo entre 2. 0 más 2, 2. Entre 2, 1. 2 más 3, 5. Entre 2, 2,5. 3 más 5, 8. Entre 2, 4. Y así calculamos todas las marcas de los intervalos. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias hasta esa fila. En la primera fila coincide con la frecuencia absoluta. En la segunda fila, 5 es la suma de las dos primeras frecuencias absolutas. La tercera frecuencia absoluta acumulada, 10, será 1 más 4 más 5, y así vamos calculando todas las frecuencias absolutas acumuladas. La última de ellas tendrá que coincidir con la suma de todas las frecuencias absolutas, que será el tamaño de la muestra n. De cara a calcular la media y la varianza, tenemos las columnas de las frecuencias por la marca y la frecuencia por el cuadrado de las marcas, y con esas dos columnas podemos perfectamente calcular, por una parte, la media, que será el sumatorio de las frecuencias por las marcas entre el tamaño de la muestra, es decir, 77, la suma de esta columna, entre el tamaño de la muestra, que es 16. Por lo tanto, la media será 4,81. Para calcular la varianza, tendremos que hacer el sumatorio de las frecuencias por el cuadrado de las marcas, partido de el tamaño de la muestra menos el cuadrado de la media. Pues de esta forma tenemos 467 entre 16 menos 4,81 al cuadrado. Si realizamos esta operación, el resultado es 6,03. Y finalmente, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 6,03, que es 2,46. Con esto tenemos media, varianza y desviación típica de esta variable. El recorrido es tan sencillo como al valor más grande de la variable 10 restarle el más pequeño. 10 menos 0, en este caso 10. La moda tiene un poquito más de complicación porque estamos con
una variable continua. Entonces, de cara a calcular la moda, lo primero de todo tenemos que pensar en qué fila va a estar la moda. La moda está en la fila que tiene mayor frecuencia. La fila que tiene mayor frecuencia es la tercera, frecuencia 5. Entonces sabemos que la moda va a estar en la tercera fila. Sabiendo que la moda está en la tercera fila, aplicamos la fórmula para calcular la moda a esa fila. Esta fórmula es límite inferior del intervalo más amplitud del intervalo en el que va a estar la moda por diferencia entre la frecuencia absoluta de esa fila menos la frecuencia absoluta de la fila anterior, entre eso mismo más la diferencia absoluta de la fila en la que está la moda, la diferencia de la fila, de la frecuencia de la fila en la que está la moda, menos la frecuencia de la fila siguiente. Pasando esto a números, como estamos en la tercera fila, porque es la que tiene mayor frecuencia, el límite inferior del intervalo es 3, más la amplitud del intervalo es la distancia que hay entre el menor y el mayor número de ese intervalo, es decir, 5 menos 3, 2, por la diferencia entre la frecuencia de esta fila menos la anterior, es decir, 5 menos 4, 1. Abajo volvemos a poner lo mismo, más la diferencia entre la frecuencia de esta fila menos la de la fila siguiente. 5 menos 2, 3. Pues si hacemos esto, tenemos 3 más 2 por un cuarto, o lo que es lo mismo, 3,5. Con esto tenemos la moda. De cara a calcular la mediana, lo primero que tenemos que hacer también es ver en qué fila va a estar la mediana. Para eso hacemos n entre 2, en este caso n sabemos que es 16, por lo tanto hacemos 16 entre 2, que es 8. Tenemos que buscar la primera fila en la que la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula, sea mayor o igual que el número que hemos obtenido, que 8. Vemos que la primera es este 10, por lo tanto estamos en la tercera fila. Estamos en la tercera fila. Pues aplicamos la fórmula de la mediana a la tercera fila. Esta fórmula es límite inferior del intervalo más amplitud del intervalo por n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada de la fila anterior entre la frecuencia absoluta de esta tercera fila. Pues límite inferior, como estamos de nuevo en la tercera fila, el límite inferior es 3, la amplitud es 2, la frecuencia absoluta acumulada de la fila anterior es 5 y la frecuencia absoluta de esta fila también es 5. Por lo tanto, límite inferior del intervalo, hemos dicho 3, más amplitud del intervalo 2, por n entre 2, lo hemos calculado aquí, 8, menos frecuencia absoluta acumulada de la fila anterior, hemos dicho que era 5, y frecuencia absoluta de esta fila coincide que también es 5, es decir, 3 más 2 por 8 menos 5, 3 entre 5. La mediana
es 4,2. Y el cuartil 1 vamos a calcularlo de una forma muy similar. El cuartil 1 lo calculamos de una forma prácticamente igual a la mediana, pero en lugar de hacer n entre 2, hacemos 1 por n entre 4. 4 porque es cuartil y 1 porque es el cuartil 1. En este caso, 1 por 16 entre 4, que es igual a 4. Buscamos en qué fila tenemos la primera frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que 4. Y vemos que ahora estamos en la fila 2, cuyo intervalo va de 2 a 3. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior es 1 y la frecuencia de este intervalo es 4. Pues aplicamos la fórmula. Hemos dicho que estamos en la segunda fila y el cuartil 1 será el límite inferior del intervalo más la amplitud del intervalo por 1 por n entre 4 menos, hemos dicho que la frecuencia absoluta del intervalo anterior era 1, frecuencia absoluta acumulada, perdón, del intervalo anterior, entre la frecuencia absoluta de este intervalo. Pues límite inferior, hemos dicho que era 2, va de 2 a 3, el límite inferior del intervalo es 2, más va de 2 a 3, por lo tanto la amplitud del intervalo es 1, 1 por n entre 4 es 4, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que hemos dicho que era 1, y la frecuencia absoluta de este intervalo, que es 4. Es decir, 2 más 1 por 3/4, o lo que es lo mismo, 2,75. Y con esto hemos calculado todo lo que nos pide el ejercicio.